Continuamos con Sin pelos en la lengua. Estamos de regreso en Sin pelos en la lengua y gracias por seguir con nosotros, dispuestos a discutir más con nosotros sobre política y economía, que esta noche nos toca. Quiero invitarlos a que sigan nuestra página de Facebook, en donde cada semana estamos sumando más seguidores y siguiendo con esa discusión que a usted le gusta. También vean nuestro canal en YouTube, donde se estarán publicando los programas semanalmente. Y para entrar en materia, quiero presentar a mis invitados de esta noche. En primera instancia, quiero presentar al licenciado Cristian Álvarez, es director del Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas de la Universidad Francisco Marroquín. Tiene una maestría en Economía Empresarial por la Universidad Francisco Marroquín. Es catedrático de la Universidad del Valle de Guatemala y también de la Francisco Marroquín. Y también quiero presentar a María del Pilar Ceballos, es estudiante del último año de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Francisco Marroquín, analista de Guatevisión, y es la primera becaria guatemalteca de la Fundación Botín. ¿Cómo están? Bienvenidos a Maracatán. ¿Cómo están esta noche? Bien. Gracias, Clifford, a ti por el espacio. Me encanta pues debatir ideas, sobre todo de política, de economía. Yo creo que enriquece mucho a la sociedad, así que gracias a ti. No hay problema. Bienvenido, Cristian. Gracias, Clifford, por la invitación. Ya la tercera, cuarta vez, creo yo, de estar acá en Malacatán. Muy contento de ver que existen este tipo de programas, porque realmente hay tres tipos de educación. La educación técnica, que es la que tú adquieres en el colegio, en la universidad, en los institutos. La educación moral, ética, de valores, de principios, que tú adquieres en tu casa. Y hay una educación cívica, que es bien importante para entender cómo funciona la sociedad, cómo funciona tu comunidad y qué es lo que uno de veras puede aportar como un ciudadano que es muy pequeño ante ese conglomerado que se llama municipalidad, departamento o Guatemala. Y creo que haces tú, como otros programas, un excelente trabajo. Qué bueno que este programa lleve años, que tengan anuncios. Ya le di like a la página, así que me estaré comunicando. Bueno, se van a ver en la página de Facebook, entonces. Bueno, ¿qué les parece si empezamos a discutir? Bueno, ya sabemos que las elecciones generales de Guatemala acaban de transcurrir. Tenemos un presidente electo. Es un presidente que viene fuera de la clase política tradicional. Y como lo mencioné en el primer bloque, hay muchos retos que superar. Cristian, en su caso, como economía, ¿cómo gobernar con un presupuesto que aún no se ha aprobado? ¿Qué tan complicado puede ser eso? Bueno, yo creería que se está sobredimensionando el tema del presupuesto. Es decir, así como a nuestros televidentes en su casa muchas veces no les alcanza, como a ti no te alcanza, como a mí no me alcanza muchas veces el presupuesto, es el mismo problema que enfrenta el gobierno y la municipalidad. Lo que pasa es que para comprarse el beneficio de la duda, creo yo, empiezan quejándose y haciendo una especie de, digamos, de nebulosa alrededor del presupuesto, que no va a haber dinero, que no va a ir para donde ellos quieren, etcétera. Y lo vas a encontrar con el presidente electo Jimmy Morales y lo vas a encontrar con los alcaldes de las distintas o de los distintos municipios que nos escuchan. El presupuesto, digamos, tiene dos complicaciones que se le van a dar al actual presidente. El primero es que cometieron el error, no solo de esto, sino en años anteriores, de sobreestimar los ingresos. Creo que están hablando de 56,000 millones de quetzales de ingresos, que estimaciones un poco más sensatas dicen que no van a llegar ni a 52,000. El andamiaje constitucional y del presupuesto amarra recursos, por ejemplo, del 5% a la Universidad de San Carlos, un porcentaje al deporte, un porcentaje a las municipalidades vía consejos de desarrollo. También hay otra parte que es lo que se le da al ministerio no al ministerio, sino que a las Cortes, ¿verdad? Corte Suprema de Justicia. Si tú sobredimensionas los ingresos, estas instituciones van a creer que van a tener más dinero a su disposición y cuando no lo recauden te metes en problemas de gobernabilidad. Creo que ese es un problema. Y el siguiente problema es que, por ejemplo, el presidente electo con su gabinete y junta querrá hacer algunos programas que no están en el presupuesto. Pero creo que hay mucho dinero, estamos hablando de 70,000 millones de quetzales. ¿Es excesivo el gasto público? Sí, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Creo que los onerosos pactos
de gobierno, digamos, pactos colectivos a los que has tenido acceso, a que ha tenido acceso la comunidad, lo demuestran. Son un verdadero desastre. Las plazas fantasmas. Y hablando de los pactos gastos colectivos, ahorita la Procuraduría General de la Nación ya se pronunció al respecto. Sí. Y ya estableció de que muchos pactos colectivos son lesivos para el Estado. Es lo que te digo, hay gastos por ahí muy exagerados. Entonces, el gobierno o el gobierno que presidirá el presidente Morales no creo que va a tener un problema de gastar. Ahora, si lo que quiere es seguir usando los recursos como una piñata, como lo usó el Patriota, como lo usó la UNE en su momento, no hay dinero que alcance. Con los robos que hay hoy en el gobierno, no hay dinero que alcance. El presidente Morales, más que ponerse a pensar en un presupuesto ad hoc, él tiene que, creo yo, demostrarnos, al igual que los alcaldes de los distintos municipios, tienen que demostrar que son capaces de manejar un presupuesto pequeño. Pura parábola de la Biblia. Si eres bueno en lo poco, lo vas a hacer en lo mucho. Pero cometen el error de querer llegar a pedir antes de demostrar que pueden. Que limpie, digamos, el Ministerio de Educación de todos estos profesores y maestros que realmente están parasitando, están con plazas fantasmas, que no son profesores, que los pusieron ahí a dedo por uno u otro diputado o por el mismo sindicato, que demuestre en primera instancia que puede sanear, que demuestre que puede comprar medicina más barata y hacer de alguna manera eficiente los hospitales, que demuestre que le puede dar servicio y mantenimiento a la red vial del país. Creo que tiene muchas cosas de qué preocuparse antes de estar hablando de ingresos o del presupuesto del Estado. A mí, cuando empiezan esas quejas, me empieza a dar un poco de miedo porque lo veo más como ya empezarle a echar la culpa a alguien más por si no da buenos resultados. Yo espero que el presidente Morales sea muy aguerrido en ese tema y vaya a poner orden, y que el siguiente año pues él ya llegue a pedir recursos más específicos para las áreas con las que él sueña. Y hablando de pedir resultados, está la ciudadanía atrás. María del Pilar, en tu caso, después de estas manifestaciones, ¿cómo debe ser esta participación ciudadana, ya con un nuevo presidente? Bueno, yo sí estoy muy de acuerdo en la frase que decía, pasemos de la protesta a la propuesta. Sin embargo, sí se ve que existen distintas como iniciativas de distintos grupos que cada una busca, digamos, que su propio interés, y que va a ser así siempre. Lo que debemos hacer es priorizar en lo que quiere el país. Yo creo que mucho de lo que debemos buscar es a través de la academia, las universidades. Yo creo que a través de los centros de pensamiento también se ven como buenas propuestas. Yo creo que ahí es donde se debe mermar todas estas propuestas. Sin embargo, yo creo, y coincido con Cristian, de que digamos que el presupuesto debe ser algo que busquemos en primera instancia. Y es que en el tema del presupuesto, a veces no lo vemos como que... como en la realidad es. Nosotros no siempre tenemos más dinero, y es lo que el Estado siempre nos hace aparentar. Nosotros a veces sí nos tenemos que aparentar el cincho y decir, esto ya no lo podemos pagar. Y ahí es donde tenemos que ver los incentivos que tiene el gobierno y los incentivos que tenemos nosotros. Nosotros sí pensamos a largo plazo y vemos la forma de ahorrar. En cambio el Estado ve la forma en gastar, porque claro, no es él quien cubre. Y quedar bien en corto plazo. Claro, tiene el incentivo de atraer votos para la siguiente elección, ¿cierto? Entonces, la idea del gobierno es gastar y gastar, ¿verdad? A pesar de que sean los contribuyentes los que pagamos los platos. O sea, entonces yo sí quisiera que esta ciudadanía pues se ponga a pensar en estos problemas de fondo, en primera instancia, el presupuesto. Claro, yo estoy de acuerdo, como tú habías bien leído en tu página de Facebook, que hay problemas de seguridad, hay problemas de educación muchísimo más graves, pero en primera instancia es el presupuesto que debe solucionarse. Bueno, yo sé que todas estas políticas también no son una receta infalible que van a solucionar al 100%. Sin embargo, Cristian, ¿qué políticas económicas debe implementar el nuevo presidente, bueno, el gobierno, para combatir la pobreza? Sabemos que existe un gran debate a través de la historia cómo vamos a combatir la pobreza en nuestro país. Por un lado nos dice, miren mucha, tenemos por un lado la redistribución de la riqueza. A partir de los impuestos el Estado es garante de distribuirlos a partir de su gasto. Pero también está la del crecimiento económico, en donde se le da preponderancia a la iniciativa privada pues para crear fuentes de empleo y pues mejorar un desarrollo. Es decir, ¿cómo mejorar
la economía de un país y qué medidas se deben de implementar Yo creo que en este... hay que tomar en cuenta un refrán para ponernos a tono con Jimmy Morales y andar dando moralejas. El que mucho abarca, poco aprieta. Y cuando tú estudias administración de empresas o haces planeación para tus proyectos, para tus empresas, lo primero que te dicen es escoge tus batallas, escoge tus objetivos, escoge tus metas. Tú lo dijiste muy bien, no se va a poder arreglar el mundo en 4 años. El presidente, dentro de más metas se plantee, creo que le va a ir, digamos, está como relacionado. A más metas que te plantees, más mal te va. Entonces tiene que ser muy claro en definir algunas 2 o 3. Y yo te diría que en el tema económico, el presidente se tiene que plantear una política de generación de empleo. Es decir, Guatemala llora sangre por la falta de empleo. Y justamente por ahí aparecía en las notas de Facebook que te preguntaban tus seguidores. Y decían, bueno, es que hay algunos que tienen mucho, pero yo ni chance tengo. Y creo que el punto medular de una política económica sana es generar empleo. Y cuando hablamos de empleo no hay que perderse. Es decir, la receta está muy clara. Es decir, las iglesias, por ejemplo, no producen, gastan. La iglesia es el resultado de la bonanza de las comunidades. Los ejércitos no producen, gastan. Es decir, tú tenés tus ejércitos, de Estados Unidos tiene sus ejércitos muy grandes, no producen nada, gastan. El gobierno, como tal, no produce nada. El gobierno gasta. Todo lo que uno mira que el gobierno sale a hacer, primero se lo tuvo que haber quitado a los ciudadanos. El gobierno no es una varita mágica que puede generar empleo, que puede generar desarrollo. El gobierno le quita a unos para darle a otros. La carretera que miramos es porque nos la quitaron en impuestos y no pudimos hacer con eso. Entonces, ¿quién sí genera riqueza? El empresario. ¿Quién sí genera riqueza? Nosotros veníamos bajando hoy de San Marcos para acá, para Malacatán, todas esas fincas de café es riqueza. Esas hidroeléctricas que aparecen por ahí es riqueza. Tú entras a Malacatán y con mucha, optimismo ves comercio. Ahí está la riqueza. A esta hora ahí están las tienditas abiertas, las ventas de comida, la gente haciendo comercio. Ahí está la verdadera riqueza. Es el empresario el que genera riqueza. ¿Y qué necesita el empresario para generar riqueza? 2 cosas muy importantes. La primera es estabilidad en las normas jurídicas. El empresario no está pidiendo que lo ayudes. Una certeza jurídica. Pero el empresario no pide que tú lo ayudes. El empresario no te anda pidiendo que por favor le des dinero para su inventario. Por eso es empresario, porque ve el reto y se va encima de él y va a tratar de conquistar el negocio, el mercado, bueno, lo que sea. Entonces no necesita de ayuda. Lo que necesita es que no le cambies las reglas del juego. Lo que necesita es que no le cambies los impuestos. Lo que necesita es que no le estés, digamos, hoy diciéndole que va a hacer la carretera por un lado y mañana no se la hace. Necesita certeza. ¿Modificando la actividad económica podría ser? No metiéndote en la actividad económica. No modificando la actividad económica del empresario, me refiero. Correcto. Porque digamos que tú haces, es bien difícil ser empresario porque tienes que arriesgar tu plata, tu dinero y eso. Entonces tú decís, bueno, parece ser, o el gobierno ya anunció que va a construir una carretera. Y entonces tú tenés unas fincas por ahí y decís, creo que voy a sembrar palma, creo que voy a sembrar hule, creo que voy a hacer alguna actividad, porque como va a pasar la carretera, entonces ya puedo sacar mi producto. Entonces esa certeza de lo que tú necesitas es que el gobierno te dice, la voy a hacer, lo haga. Necesitas certeza en las leyes. Y la segunda cosa que tú necesitas para ser empresario es que lo que vayas ganando, poco o mucho, no te lo roben. Cuando te roban lo poco o mucho que tú ganas, pues simplemente te desincentivan. Y entonces lo que tiene que hacer el gobierno es cuidarnos. Urge que nos cuide. ¿Eso de los ingresos podría relacionarse con el aumento de los impuestos? Lo que pasa es que son 2 cosas un poco distintas. Lo primero es que si te cambian las reglas del juego, poniéndote más impuestos, quitándote impuestos, digamos que te cambian las reglas del juego, que se dice, mire, se pueden traer zapatos de México y después ya no se pueden traer zapatos de México, cambiándote los controles en la frontera. Ese tipo de cambio en las leyes te complica tu actividad empresarial. Es como que, digamos, tú sos cortador de pelo y de repente tenés tu salón de belleza
y aparece el gobierno y te dice, mire, para tener el salón de belleza ahora hay que tener una licencia adicional. Y entonces tú ya lo tenías todo montado y ahora tenés que empezar otra vez a sacar la licencia. Desincentiva. Te desincentiva. Esa es una cosa, o sea, el gobierno tiene que darte certeza en las leyes y la otra es que te tiene que cuidar, porque hay malos, siempre hay uno que otro ahí. En la clase, digamos, cuando estoy en el colegio, siempre hay uno ahí que es medio maleante. Siempre está el malo, el que por ahí nos quiere hacer daño, nos quiere robar la refracción. Pero lo que el gobierno tiene que hacer es cuidarnos de lo mucho o de lo poco que tengamos. Tiene que cuidar nuestros ingresos, nuestra vida, nuestra propiedad. Y ahí pasa por fortalecer la Policía Nacional Civil, que hay que tratarlos como verdaderos héroes, porque realmente son los que nos cuidan. Y segundo, pues seguir en el camino de fortalecer los juzgados, para que el que la hace, la pague. Y dentro de más rápido, mejor. En este nuevo gobierno hay muchas particularidades y muchos detalles. El más importante es el caso de Jimmy Morales como un outsider de la política. ¿Podría Jimmy Morales marcar una tendencia a los nuevos no políticos que van a participar posteriormente? Marcar una tendencia de que los outsiders pues van a tener cierta ventaja al momento de participar. María del Pilar. Yo creería que no. Yo creo que Jimmy sí es la excepción del caso. Es algo que va a pasar a la historia como Jimmy Morales y su caso particular. Al final, digamos, si vemos cómo ocurrió toda esta campaña, yo creería que al principio Manuel Valdizón puso, digamos, de moda el tema del empleo y todos se trataban de posicionar. Incluso los candidatos van compitiendo entre ellos sobre posicionar su tema: honestidad, bolsa solidaria, empleo. Y al final fue la CICIG quien impuso el tema de corrupción. Y Jimmy Morales se posicionó en el tema de transparencia, ni corrupto ni ladrón. Y él se ganó, digamos, a todo ese electorado y quedó como presidente. Pero eso no lo hace a él la persona más transparente ni la menos corrupta. Claramente era el menos de los que se estaban postulando, según lo que habían votado. Sin embargo, yo creo que hay como un grave error que estamos cometiendo nosotros los votantes, y es que estamos castigando a cualquiera que esté en la clase política. El antivoto. El antivoto. Y estamos esperando que sea alguien fuera. Pero es que en la realidad, si tú quieres construir una casa, tú no vas a llamar a un peluquero. Tú necesitas a alguien que sepa de construcción de casa. Entonces tú necesitas a alguien que sepa de administración pública. Entonces lo que debemos demandar en las siguientes elecciones es que alguien experto en administración pública y sobre todo con ese título de transparencia, de no corrupción, de que yo ya estuve ahí y yo hice las cosas bien. No se trata solo de tener a alguien fuera que venga, porque no nos sirve de nada. Como el ejemplo de la construcción de la casa para mí es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta siempre. Entonces, Jimmy es la excepción en esta elección y le va a dar el tema de transparencia, la vamos a poner a prueba en estos 4 años que van a seguir, porque se va a enfrentar Jimmy con el sistema. Vamos a ver si él, su propuesta, su equipo van a lograr frenar, van a poder cambiar ese sistema, porque es algo muy arraigado, que lleva años con distintos incentivos, con distintas leyes, que vamos a ver qué va a pasar. A lo largo de la historia política guatemalteca nos hemos encontrado con presidentes que han estado gobernando, y precisamente presidentes preparados, independientemente se hayan cometido los supuestos casos de corrupción. Por ejemplo, Alfonso Portillo, una persona preparada. Correcto. Sin embargo, ya hemos tenido personas preparadas. Ahorita la moda, la tendencia es tener a una persona no política, que no forma parte de la clase política, en el gobierno, en la toma, en el ejercicio del poder. Ahora, ¿será esa la constante de que nos garantiza un mejor gobierno, posiblemente? Yo te repito, y es que no. O sea, realmente él va a ser único en Guatemala, y esperemos que sea el único, porque no podemos permitir que, digamos, yo sí creo mucho en la división del trabajo, creo que debería haber gente, y sobre todo gente experta ahí, y que haga carrera en la administración pública, que haga carrera en el sistema de justicia. O sea, no solo es en la política, también es en el sistema judicial, en el que tenemos políticos metiéndose a elegir distintos cargos. Tenemos que dejar a que abogados hagan su carrera y sean ellos los magistrados, los jueces, y lo mismo tenemos que hacer en la política. Muy bien. Bueno, ¿qué les está pareciendo la discusión de esta noche? Bueno, estamos discutiendo el tema económico y político
de lo que está sucediendo aquí en Guatemala y lo que nos espera en los próximos meses. Sigan siendo parte de nuestra discusión, pero antes, vamos a un pequeño receso y hablemos. En breve regresamos con Sin pelos en la lengua. Continuamos con Sin pelos en la lengua. Gracias por estar este sábado discutiendo con nosotros y ser parte de Sin pelos en la lengua. Esta noche se encuentra conmigo el economista Cristian Álvarez y la futura politóloga María del Pilar Ceballos, que están discutiendo los retos que tiene el presidente electo de Guatemala, Jimmy Morales. Y para seguir con la discusión, Cristian, ¿cuál es el reto económico para Guatemala? Yo te diría que hay que cambiarle un poco la pregunta, digamos, porque muchas veces ciframos nuestra esperanza en el presidente. Uh-huh. Y el reto realmente es cómo salir de la pobreza. Ese es para mí el reto de Guatemala. Muchas veces nos empezamos a pensar, o tal vez yo por mi formación como economista, miro muy claro que lo que necesitamos es más recursos. Dentro de más y mejores trabajos tengamos los guatemaltecos, menos vamos a necesitar las escuelas estatales, los hospitales públicos, la famosa bolsa solidaria. Pero dentro de más pobres seamos, más vamos a demandar estos recursos. Entonces, es un problema de cómo salir de la pobreza. Y más que preguntarle, digamos, o de poner estas esperanzas en salir de la pobreza en la parte política, en la parte del presidente, la tenemos que ver en la parte empresarial. Y para plantearnos bien clara la idea de cómo salir de la pobreza, creo que lo que le tenemos que empezar es a exigir a nuestras autoridades electas, presidentes, diputados y alcaldes, que nos dejen trabajar. Fíjate que Guatemala es un excelente ejemplo de cómo el 60% de la población o más vive sin el gobierno. Es decir, Guatemala tiene una informalidad enorme. Guatemala se cura sin ir a los hospitales, Guatemala hacen dinero sin tener ningún acceso al gobierno, buscan de alguna manera cómo ir a las escuelas porque el gobierno no se los da. Entonces, más que ver en el gobierno esa opción de crecimiento, creo que la tenemos que ver hacia nosotros mismos. Y le tenemos que decir al gobierno que nos deje trabajar. ¿Cuál es el reto del presidente Morales? Dejar trabajar a la ciudadanía y dejarla que crezca y se desarrolle económicamente. Te diré yo 3 cosas puntuales que le pediría yo al presidente Jimmy Morales. La primera es que invierta un poco más en la policía y en los juzgados. Yo creo que hay que darles dinero. Digamos, cuando tú haces el mapa de dónde están los juzgados en Guatemala país, encontrás una gran concentración en la ciudad capital y en las ciudades más grandes. Y entonces vas a la provincia, juzgados de paz muy pequeños, no alcanza. Creo que debiera de haber mucho más recursos para que el Estado tenga más presencia en cuanto a justicia. Creo que los policías hay que revalorar la carrera del policía. Yo, al contrario de irme primero ¿Dignificarla? Sí, antes de hablar de dignificar la carrera del maestro y de otras cosas que se hablan, yo me iría mucho por el policía. El policía de Guatemala es un país peligroso, de muchos muertos, de los más peligrosos del mundo. Y entonces creo que los policías, algunos malos, pero hay otros que sí, probablemente les ha tocado más de una vez arriesgar la vida por defender a algún ciudadano. Entonces creo que el presidente Morales debe de reivindicar la policía, obviamente separar a los malos y tratar de que mejoren en sus procesos de captura para que sea mucho más fácil luego que lleguen a las cortes. Creo que esos temas son muy importantes. Tiene otro tema para mí muy importante y es que creo que hay que apostarle a la educación, no de la forma tradicional como lo han estado haciendo, y creo que deben de dejar de depender del magisterio de Joviel Acevedo y buscar nuevos liderazgos y abrir más la oportunidad que los padres se involucren en la educación, pero le debiera de apostar. Y el tercer reto del presidente, creo yo, es que debe de limpiar el Ministerio de Salud, principalmente de corrupción y de sobreprecios. Con esos 3 legados que él deje, creo que tiene para de veras regalarle algo muy lindo a Guatemala, que es la posibilidad de que nuestros hijos vayan a una buena escuela
que no nos maten en alguna esquina o nos roben, porque cuesta mucho, de veras, agenciarse de unos centavos, de agenciarse para comprar un carro, de comprar una tele para tu casa, cuesta, para que se te metan los ladrones y te la quiten, te asalten, cuesta juntar los centavos. Entonces creo que lo más importante que debe hacer el presidente Morales es cuidarnos, darle la oportunidad a nuestros hijos de que estudien, porque eso creo que al final de cuentas nos va a permitir, con ese sueño que tenemos todos, de que nuestros hijos vayan por un mejor camino del que de alguna manera nosotros ya nos fraguamos o ya conquistamos. Y tiene que dejar un legado de no corrupción, porque por eso lo eligieron. A él no lo eligieron por nada más que por su cara nueva. Entonces, que no ande pensando en que él es el político que va a reformar el sistema, que va a hacer todas esas cosas, que lo deje eso por un lado y que se meta de cabeza en limpiar por lo menos un ministerio, que sea el de salud, que también creo yo que hay cierta infraestructura interesante en Guatemala, en centros de salud, hospitales, que de alguna manera, si son mejor administrados, con menos corrupción y procesos de compras más eficientes, probablemente la población va a empezar a ver esos resultados. Tú cuando analizas, por ejemplo, las maquilas, uno de los problemas que nos toca enfrentar al sector empresarial con la mano de obra en las maquilas, por ejemplo, es el exceso de diarreas. Entonces, cuando la gente llega enferma a trabajar, tiene que ir mucho tiempo al baño. Y esas idas al baño te restan productividad. Y entonces ya no sos competitivo cuando te comparas con los chinos o con los taiwaneses o con los de Malasia que compiten con los mismos proveedores o con los mismos clientes en Estados Unidos. Entonces creo yo que gente un poco, digamos, con mejor salud, con una atención primaria más inmediata, probablemente nos va a generar mejores resultados. Y si deja de molestar poniendo más leyes, cumple con mejorar la policía y los juzgados, nosotros mismos nos vamos a ir arreglando la vida. Y van a haber más fuentes de empleo y creo yo que la desnutrición va a empezar a ceder porque hay más ingresos, hay mejores formas digamos, tenemos más opciones para alimentarnos. Ahorita es donde la juventud también debe de agarrar un papel preponderante en la participación política. María del Pilar, ¿cómo el joven puede destruir ese paradigma de que los jóvenes no participan, tomando en cuenta que la juventud tiene un gran porcentaje en el país? ¿Será desde la vía legal que el joven pueda participar, por ejemplo, como está pasando en México, en donde a las planillas, a diputaciones, es un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, de una forma legal para obligar, o deben hacer o darle importancia desde del mismo individuo a participar? Mira, yo te lo digo desde mi posición de mujer y joven, digamos, dentro de ese grupo discriminado. Yo te diría que no. O sea, si tú vas a optar a un cargo, siempre tiene que ser por capacidad y porque tú mereces estar ahí, no porque una ley te lo diga. Yo creo que es algo muy dañino. Y respecto al papel del joven, yo creería que, pues me atrevo a decir de que antes se daba tal vez un traslape generacional, digamos, pensando en que le íbamos a entregar la política o el sistema a personas entre 30 a 40 años. Yo creo que eso ya lo estamos cambiando mucho porque muchos jóvenes y bueno, muchos participamos en la manifestación este año. Yo me recuerdo que cuando yo iba a manifestarme me encontraba muchísimos amigos jóvenes estando ahí. Ya no es algo que solo grandes tengan que hacer, es algo que nosotros también. Ahora hay que yo creo que delimitar muchísimo en los ámbitos de participación de los jóvenes. Porque claro, está la etiqueta de que el joven es inexperto, pero curiosamente en estas elecciones la experiencia se castigó, ¿verdad? Castigando a toda la clase política. Entonces los jóvenes tuvieron una oportunidad tal vez de incidir. Y estas manifestaciones fueron la expresión máxima de que la juventud puede guiar un cambio muy bueno, apoyado claramente por la CICIG. Fue algo que legitimó y cambió completamente la visión de los guatemaltecos hacia dónde ir como país y poner, digamos, esa transparencia de moda, que no sea algo que los políticos decían o no tener y que se la perdonemos, sino ahorita ya es algo que tiene que tener. Ya en el currículum buscamos esa etiqueta de transparente a cualquier político y ojalá sea así en las siguientes elecciones. Así que yo creería que también los jóvenes, si digamos pensamos en incidir en la política, yo creería que sí, o sea, busquemos la manera, pero también busquemos la manera de aprender, de ver la manera de cómo aprendemos a ser mejores que los que estuvieron antes.
Entonces ahí es donde yo pienso que debemos incidir en tal vez puestos menores para ir escalando y posteriormente convertirnos, no sé, presidente, alcalde, sin fin de cargos que pueden existir. Entonces nosotros tratar de absorber esa experiencia que tienen nosotros, buena y mala, porque hay que tomar la mala, porque no solo se vale la buena, y decidir qué línea tomar. Y claro, ir con ideas bien claras hacia dónde vamos, tener un proyecto y decir, hacia aquí voy, y constantemente y ser consecuente todo a lo largo del proceso político hacia dónde vamos. Bueno, gracias. Desafortunadamente el tiempo se ha agotado. Tiempo vuela. Quiero comentarle al televidente que el día de hoy tuvimos una actividad por parte de la Universidad Francisco Marroquín que fue muy enriquecedora, fue de mucha discusión. Gracias por haber aceptado la invitación, también por la actividad de hoy, y pues los felicito y les cedo unos últimos segundos a cada uno para que se puedan despedir de la teleaudiencia. Y el reto para Guatemala es formidable. Hay ventanas que no se habían abierto ya desde hace muchos años. Es decir, por primera vez creo yo que nos hemos dado cuenta que un ente que aplica la justicia sin ver quién es, un ente que de veras, una justicia que de verdad es ciega, como puede ser, o como nos ha demostrado la CICIG, cambia el rumbo de un país. Le tenemos que apostar a vivir en un país de reglas, no en un país de qué hará el presidente, qué hará el alcalde, qué hará el diputado. Apostémosle a vivir con reglas, que eso va a cambiar tremendamente la cara de este país. Y le digo a todo aquel que fue parte de este cambio, que fue parte de la nueva era de Guatemala, de la nueva forma, digamos, que nace hoy de hacer política, lo más importante no fue haber sacado a algunos políticos que nos daban miedo. Lo más importante no es haber llevado al presidente electo Morales al gobierno. Lo más importante va a ser que usted siga preparándose, que usted siga investigando cuáles son las mejores ideas y que se plantee cada vez que le pida algo al presidente o al diputado o al alcalde, que usted piense si eso de verdad es bueno para Guatemala. Las discusiones serias, ver este programa, estar pendiente, leer, es lo que de veras nos va a hacer entender cómo funciona la sociedad, y eso es lo que nos hará una gran nación. Gracias, María Pilar. Bueno, pues yo también primero agradecerte por este espacio de debate, me encantan. Y también, digamos, recordar, hace algunos días estaba viendo que ya se convocó una manifestación el 14 a las 14, después de que asuma Jimmy Morales. Yo creo que incluso es una hora después, para decirle que ahí va a estar la gente observándola. Yo creo que es algo muy importante que debemos seguirlo haciendo. Obviamente es algo muy costoso de hacer, es algo que no podemos estar constantemente haciendo, y por eso tenemos que ponernos a pensar en las siguientes reglas que podemos cambiar o no. ¿Cómo hacer eficiente? Claro, debemos buscar mejores representantes, transparentar todo este proceso, elegir cada vez mejores políticos, no pensar solo en como decía Cristian, en el presidente. Tenemos que pensar en un equipo, tenemos que pensar que existen muchísimos cargos en todo el sistema, que tenemos que pensarlo, no solo en el presidente. Y también hacer un llamado a que obviamente sigan participando, sigan sobre todo invirtiéndose a ustedes. La solución no necesariamente es la política. Yo creo que cada quien debería seguir su propio campo. Sí, su propia vocación, ¿verdad? Sea un abogado, sea un político, sea lo que sea. Yo creo que así es como aportamos a la sociedad, haciendo lo que nosotros sabemos mejor hacer. Bueno, muchas gracias. Esta noche estuvo conmigo en Sin Pelos en la Lengua Cristian Álvarez, economista de la Universidad Francisco Marroquín, y María del Pilar Ceballos, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas también de la Universidad Francisco Marroquín. Todos los mensajes que nos mandaron y las conclusiones del programa los estaremos dando en la parte final. Así que vamos al último receso y volvemos. En breve regresamos con Sin Pelos en la Lengua.